Continuando nuestra serie Hot Topics, en este caso infarto, vamos a hablar sobre la troponinitis. Vamos a hablar de la troponina y de las nuevas posibilidades diagnósticas que implica el uso de la troponina. Recordamos entonces, cuando nosotros determinamos la troponina por el ensayo convencional, entonces tenemos dos posibilidades. Un paciente cuyo nivel de troponina se encuentra por encima del 99avo percentil, que es el límite por el cual se determina que un paciente tiene infarto. Entonces, este paciente tiene un infarto, un evento isquémico grande, su nivel de troponina se encuentra por encima del 99avo percentil y por lo tanto se determina su ingreso al área de la emergencia. Hay una catástrofe, la cual necesita su atención. Pero en segundo lugar, dentro del ensayo convencional podemos tener un paciente cuyo nivel de troponina se encuentra por debajo del 99avo percentil, por lo tanto se considera que no está infartado y por lo tanto se determina su egreso de la sala de emergencia. Por lo tanto, cuando utilizamos el ensayo convencional tenemos entonces dos posibilidades, es un ensayo binario. ¿Tiene infarto? No tiene infarto. Y una de las características principales del ensayo convencional es que el límite de detección de la troponina es aproximadamente igual al 99avo percentil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la troponina se hace positiva en plasma, se determina su presencia en plasma, este nivel, el límite de detección, es aproximadamente igual al límite por el cual se decide que un paciente está o no está infartado. Es decir, que ya al hacerse positiva, ya decidimos, no, el paciente está infartado y entonces hay que ingresarlo al área de emergencia. Pero cuando utilizamos la troponina de alta sensibilidad, entonces tenemos ya múltiples posibilidades. Tenemos en primer lugar un paciente con un infarto grande, una catástrofe, y una de las características no solamente es la elevación acentuada de la troponina, sino un delta grande, es decir, un cambio acentuado en los niveles de troponina en un espacio determinado de tiempo. Esto es lo que se conoce como un delta, un cambio acentuado de troponina en un espacio de tiempo. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad que tenemos es un paciente con un evento isquémico pequeño, un infarto pequeño, y en este caso el delta es pequeño también. En tercer lugar, tenemos un paciente cuyos niveles de troponina se encuentran entre el límite de detección y el 99avo percentil. Es decir, está positiva, pero no sobrepasa el límite para decidir que el paciente está infartado. Y en cuarto lugar, entonces tenemos un paciente cuyos niveles de troponina están por debajo del límite de detección y lo consideramos normal. Entonces, aquí estamos hablando de un ensayo múltiple con 4 posibilidades y tenemos entonces que la característica principal de la troponina de alta sensibilidad es que hay una separación entre el límite de detección, en el cual la troponina está positiva, y el límite en el cual hemos decidido que un paciente tiene infarto, que es el 99avo percentil. Entonces, esta separación nos permite un espacio dentro del cual se ubican algunos pacientes que ya no son los pacientes clásicos que antes conocíamos. Veamos entonces. Si tenemos entonces un paciente, si utilizamos la troponina de alta sensibilidad, tenemos varias posibilidades. Si sobrepasa el 99avo percentil, puede ser un paciente con un infarto muy grande o una miocarditis acentuada, si el infarto es grande, o puede ser un infarto no tan grande, pero también puede ser debido a una miocarditis o a una enfermedad crítica. Estas serían las dos posibilidades si sobrepasa el 99avo percentil. Si el paciente se encuentra entre el límite de detección y el 99avo percentil, puede ser un infarto más pequeño, pero también entonces entra dentro de las posibilidades el que el paciente tenga una falla cardíaca. Entonces tenemos infartos más pequeños, ya serían, como vemos posteriormente, infartos tipo 2 y o el desarrollo que el paciente tenga una falla cardíaca. Y la otra posibilidad es que el paciente tenga su troponina por debajo del límite de detección y lo cual lo consideramos un paciente normal. Entonces tenemos aquí las diversas posibilidades. Un paciente con un infarto muy grande y un delta muy acentuado.
un paciente con un infarto más pequeño y un delta más pequeño, un paciente que se encuentra entre el límite de detección y el 99 percentil, que sería ya un infarto tipo 2 o que el paciente tenga una falla cardíaca. Y por último, en este caso, el infarto tipo 2 falla cardíaca, tenemos que la troponina aparece porque hay un daño cardíaco por causas diferentes al infarto. Y luego, entonces, posteriormente, el paciente tipo 4, que es el paciente que tiene su troponina por debajo de los límites de detección, y se dice que son pacientes con niveles normales. Vamos a hablar entonces ahora de la troponina en el infarto tipo 2. Recordemos entonces que cuando tenemos un paciente con dolor torácico podemos tener posibilidad de que sea un daño isquémico, ya sea por el infarto clásico tipo 1, que es por ruptura de la placa de ateroma, o por el infarto tipo 2, que es en el cual se desarrolla un desbalance entre la oferta y la demanda. Entonces, veamos el infarto tipo 2. Hay una isquemia miocárdica secundaria a, primero, un aumento en la demanda de oxígeno, por aumento de la presión sistólica de la pared, por aumento de la contractilidad o de la frecuencia cardíaca. Ejemplos de ellos son las taquiarritmias ventriculares, taquiarritmias supraventriculares, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertensión arterial con presión arterial sistólica mayor de 160 o un edema pulmonar con presión arterial sistólica mayor de 160. Hay un desbalance entre el aporte y la demanda por un aumento en la demanda. En segundo lugar, tenemos que la isquemia miocárdica sea secundaria a disminución del aporte de oxígeno. En este caso, por disminución del flujo coronario o de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. ¿Cuáles son los ejemplos? Que el paciente tenga disminución de los niveles de hemoglobina, que tenga un shock con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que tenga bradiarritmia, fallas respiratorias con disminución de la presión de oxígeno. Y posteriormente, entonces hablemos del papel de la troponina en la falla cardíaca. ¿Por qué puede haber aumento de los niveles de troponina en un paciente con falla cardíaca? Puede ser debido a que el paciente con falla cardíaca tenga una isquemia coronaria, acompañante al proceso, o sea, una falla cardíaca por problemas de isquemia coronaria. Pero también puede ser por un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que conocemos como infarto tipo 2, con isquemia del subendocardio. En tercer lugar, puede ser por toxicidad directa de neurohormonas circulantes, por ejemplo, angiotensina, que aumente los niveles de troponina por estrés de la pared, porque el paciente tenga una proteólisis o recambio de proteínas contráctiles del miocardio, una miocarditis, o por apoptosis o autofagia del miocardio, entonces eso también aumenta los niveles de troponina. Es decir, que en un paciente con falla cardíaca tenemos múltiples mecanismos, además de la isquemia, para que se produzca aumento de los niveles de troponina. Veamos, por ejemplo, en este estudio, vemos que hay una comparación de los niveles de troponina en pacientes con falla cardíaca no isquémica y pacientes sin falla cardíaca. Entonces vemos que en este caso, el paciente con falla cardíaca, aunque sea no isquémica, tiene aumento en los niveles de troponina. Y vemos acá entonces la reserva coronaria, la reserva microvascular coronaria, y vemos que entonces los pacientes con disminución de su reserva, con remodelamiento del entorno microvascular, tienen aumento de los niveles de troponina con respecto a los pacientes que no tienen remodelamiento microvascular. Es decir, que ya desde la etapa más temprana de disfunción microvascular del miocardio, ya hay aumento en los niveles de troponina. Es decir, que ya desde las fases iniciales se produce aumento en este marcador. Veamos entonces más o menos un esquema de las posibilidades para que se desarrolle aumento de troponina en un paciente con falla cardíaca. Vemos entonces que el problema comienza desde la inflamación del estrés y del estrés oxidativo que produce una disfunción microvascular y daño del miocardiocito. Esto va a determinar entonces, en primer lugar, la posibilidad de aumento de la demanda de oxígeno en estos pacientes, o disminución del flujo coronario y de la reserva coronaria, o fibrosis o estrés de la pared. Todos estos tres elementos, la disminución del flujo, el aumento de la demanda y la fibrosis, determinan aumento en los niveles
de troponina. Y un elemento muy importante, todos estos elementos se acompañan de apoptosis y necrosis, lo cual produce aumento de los niveles de troponina. Con el evento final, si hay una disminución del flujo y de la reserva coronaria de isquemia del epicardio, o con el evento final de disfunción diastólica y falla cardíaca, que conduce entonces a la falla cardíaca final. Entonces tenemos todos estos elementos, van a conducir entonces a aumento en los niveles de troponina, y estos aumentos en los niveles de troponina se producen desde las etapas más iniciales de la disfunción microvascular. Ahora hablemos entonces de los últimos estudios, de los estudios de este año, del 2018, con respecto a la relación entre troponina y falla cardíaca. Vamos a comenzar este estudio publicado este año, en el 2018, un estado de arte sobre el valor pronóstico de la troponina de alta sensibilidad en falla cardíaca crónica. Es decir, ¿cuál es el papel entonces de la troponina en un paciente con falla cardíaca crónica? ¿Para qué nos sirve? Sirve en realidad para monitorizar al paciente. Veamos entonces, estos son los resultados del estudio, y vemos que tanto mortalidad general como mortalidad cardiovascular, como hospitalización cardiovascular, la troponina sirve de marcador para determinar más troponina, mayor mortalidad general o cardiovascular o hospitalización cardiovascular. Lo interesante de todo esto es que la troponina es un marcador de estos tres elementos independientemente de si es de falla cardíaca por problemas isquémicos o no isquémicos, es decir, tanto los problemas isquémicos como no isquémicos, la troponina juega un rol fundamental para monitorizar a pacientes con falla cardíaca y determinar los tres elementos: mortalidad general, mortalidad cardiovascular y hospitalización. Y además, la troponina, el valor de la troponina es independiente de la función renal. Es decir, que a través de los diferentes grados de disfunción renal, la troponina juega un papel fundamental para monitorizar al paciente con falla cardíaca crónica. Veamos entonces que ya sea un paciente con falla isquémica o falla no isquémica, la troponina es marcador de los elementos de mortalidad y hospitalización. Y el papel de la troponina es independiente tanto del péptido natriurético como de la proteína C reactiva. Es decir, que la troponina vendría a constituir un elemento adicional para evaluar el paciente no relacionado o que no interacciona ni con el péptido natriurético ni con la proteína C reactiva. Y vemos que el punto de corte para determinación o el punto de corte para pronóstico de un paciente con falla cardíaca crónica de la troponina es de 18 nanogramos por litro. El otro estudio que le presentamos entonces, este es un estudio de falla de troponina de alta sensibilidad, pero como factor pronóstico para el desarrollo de falla cardíaca, es decir, qué pacientes o qué niveles de troponina determinan que un paciente va a desarrollar falla cardíaca. En este caso vemos que el aumento de los niveles de troponina duplica en la población en general, aumenta al doble el riesgo de desarrollar falla cardíaca. Este riesgo de falla cardíaca determinado por la troponina es independiente del péptido natriurético, y además vemos entonces que el riesgo va aumentando progresivamente desde niveles hasta de 5 nanogramos por litro, va aumentando el riesgo de desarrollo de alteraciones por falla cardíaca. Concluyamos entonces con todo lo que hemos conversado sobre la troponina de alta sensibilidad, en el caso específico de la falla cardíaca. Entonces, tenemos que cuando nosotros hacíamos un ensayo convencional, ¿en qué nos enfocamos? Esencialmente en la gran catástrofe, en el problema de isquemia coronaria, por un ateroma con necrosis y con daño del miocardiocito de forma irreversible. Pero ahora, con las troponinas de alta sensibilidad, estamos evaluando estadios previos. No solamente estamos evaluando la gran catástrofe de la coronariopatía, sino estamos evaluando
pacientes con falla cardíaca, podemos evaluar pacientes con falla cardíaca en estadios más precoces de la enfermedad y nos permitirían entonces determinar desde la disfunción microvascular hasta el desarrollo de la apoptosis y el daño cardiovascular posterior. Entonces tenemos que la troponina de alta sensibilidad es un elemento que nos permite monitorizar a un paciente la posibilidad de desarrollo de falla cardíaca y los elementos en un paciente con falla cardíaca crónica determinar la mortalidad tanto cardiovascular como la mortalidad general y la posibilidad de hospitalización en este tipo de pacientes. La troponina, entonces, podemos decir que es un marcador órgano específico, es decir, es específico del corazón, pero no es infarto específico. Es decir, que entonces de esta forma ampliamos nuestra visión sobre la utilidad de la troponina, sobre todo en pacientes con falla cardíaca. Muchas gracias por su atención.